¿Qué tal, ceporretes? Os presento un nuevo tutorial de calorimetría. Este problema es una pasada y vamos a intentar que entendáis definitivamente cómo se calculan las temperaturas de equilibrio y los cambios de fase que se pueden producir o no dentro de dicho proceso. En este problema tenemos una masa de agua de 5 kilos a una temperatura de 50 grados y una masa de hielo de 1 kilogramo a menos 80 grados. Nos dan los calores específicos del agua y del hielo utilizados para el aumento o disminución de temperatura dentro de una misma fase y el calor latente de fusión que se utiliza únicamente en el cambio de fase. He puesto un dibujo aquí que os ayudará bastante a entender el proceso. En este dibujo se aprecia claramente que tenemos una parte de hielo a menos 80 grados y al introducir el agua va a subir su temperatura a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos una masa de agua que va a ir disminuyendo su temperatura a lo largo del tiempo. El agua caliente va a ceder calor y el hielo va a absorberlo. Lo que tenemos que ver es si lo que cede el agua caliente es suficiente para fundir el hielo o no es suficiente y no se llega a producir el cambio de fase. Cuando el hielo esté aumentando su temperatura, llegará a 0 grados y ahí será agua sólida a 0 grados. Durante un tiempo no aumentará la temperatura y continuaremos a 0 grados y se está produciendo el cambio de fase. Y a partir de aquí volverá a aumentar la temperatura. Lo que no sabemos es si tenemos calores suficientes. Empezamos la primera hipótesis. Tenemos que el calor desprendido por el agua es igual a la masa de agua por el calor específico del agua y por el incremento de temperatura. Tenemos 5 kilos, que son 5.000 gramos, el calor específico del agua líquida, que es 1, y el incremento de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a suponer que la temperatura final fueran 0 grados, partiendo de la inicial, que son 50. Y nos queda un calor de menos 250.000 calorías. Este sería el calor máximo del que disponemos para ceder al hielo. Vamos a calcular ahora el calor que necesita el hielo para elevar su temperatura de menos 80 grados a 0 grados. Y sería la masa de hielo por el calor específico del hielo por el incremento de temperatura. Y sería 1 kilogramo, que son 1000 gramos, el calor específico del hielo, que son 0,5, y el incremento de temperatura. La temperatura final sería 0 y le restamos la inicial, que serían menos 80. Y nos sale un valor de 40.000 calorías. Como podéis apreciar, el calor del hielo es positivo porque lo va a absorber y el calor del agua es negativo porque lo va a ceder. El calor que aporta el agua líquida es suficientemente grande y va a conseguir pasar la masa de hielo a menos 80 grados hasta una masa de hielo a 0 grados. Vamos a ver ahora cuánto sería el calor necesario para fundir ese kilogramo de hielo y utilizaremos el calor latente de fusión. El calor para el cambio de fase de hielo a agua sería masa del hielo por el calor latente de fusión. El hielo tiene 1 kilogramo, que son 1000 gramos, y lo multiplicamos por el calor latente, que son 80,14. Y ese calor que necesitaríamos para pasar el hielo a líquido serían 80.140 calorías. Como podéis apreciar, las 40.000 calorías necesarias para elevar la temperatura del hielo de menos 80 a 0 y los 80.000 para hacer el cambio de fase son más que suficientes con los 250.000 que tenemos. De esta forma tenemos que el calor cedido
por el agua es menos 250.000 calorías. Y el calor necesario por el hielo para aumentar su temperatura a 0 de menos 80 grados a 0 grados y producir el cambio de fase de hielo a agua son 40.000 calorías para el aumento de la temperatura más 80.140 para producir el cambio de fase. Y son 120.140 calorías. De esta forma podemos observar que tendríamos agua a 0 grados y hielo transformado en agua también a 0 grados, pero nos sigue sobrando calor. La diferencia de calores sería menos 250.000 que teníamos que aporta el agua, más los 120.140 que absorbe el hielo en sus dos etapas, aumento de temperatura y fusión, obteniendo un resultado de 129.860 calorías que sobran y se utilizarán para el aumento de temperatura del agua que teníamos al principio y del hielo que se ha convertido en agua. Realmente empezaríamos un problema desde cero con una nueva masa de agua, que son los 5 kilos o 5.000 gramos de agua que teníamos, más 1 kilo o 1.000 gramos del hielo convertido a agua, y hace un total de 6.000 gramos. El exceso de calor, que hemos dicho que suponían 129.860 calorías, se utilizará para aumentar la temperatura de los 6.000 gramos de agua. Utilizando la misma fórmula del principio, el calor es igual a la masa total de agua por el calor específico del agua por el incremento de temperatura. Sabemos que la masa son 6.000 gramos, el calor específico del agua líquida es 1 caloría partido por gramo centígrado, y el incremento de temperatura será temperatura final, que la desconocemos, menos temperatura inicial. Este resultado tiene que ser igual a 129.860. Simplemente despejando, obtendríamos una temperatura final de 21,64 grados centígrados. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.